Génesis 42, 1. Los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Versículo 2. Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Entonces vemos que había mucha hambre sobre las otras tierras. Entonces llega a los oídos de Jacob, que era el padre de José, que aún no sabía que José vivía, que estaba en Egipto. Pero lo único que sí sabía era que tenían hambre, que estaba llegando el hambre de una manera muy exagerada, y le dijo a sus hijos: yo he escuchado que en Egipto hay, vayan allá. Versículo 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Versículo 4. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Entonces vemos cómo Jacob tenía temor de dejar ir a su hijo Benjamín, pues era el menor, para que no le aconteciera lo mismo que le había acontecido a José. Tenía temor en su corazón. Versículo 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José, versículo 6, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Entonces vemos cómo José los reconoció, pero no les dijo nada, sino que sintió rabia, sintió dolor por lo que habían hecho con él. Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Entonces vemos cómo él no les reveló. Versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Versículo 10. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que sus siervos han venido a comprar alimentos. Versículo 11. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Entonces vemos cómo José les está haciendo caer en cuenta de lo que había pasado con él, de que se sintieran con remordimiento o con arrepentimiento. Pero no, ellos simplemente decían que eran justos, que estaban bien delante de Dios, que estaban bien, que no tenían ninguna culpa. Versículo 12. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Versículo 13. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro no aparece. Versículo 14. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Entonces vemos cómo él les insiste que entiendan que sí, que son personas malas, que él no se va a confiar de ellos porque no son personas de fiar, por lo que él ya sabía en su corazón, que ellos fueron los que propiciaron su vendida a Egipto, su desaparición de su casa, y que lo hicieron por simple envidia, porque el sueño que él había tenido, esto se lo había mostrado Dios. Versículo 15. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Entonces vemos que él les hace prometer que viene su hermano menor, pues él tenía temor de que le hubieran hecho lo mismo que había pasado con él. Versículo 16. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Versículo 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Versículo 19. Si sois hombres honrados,
quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Entonces vemos cómo José no se niega a ayudarlos, tiene su corazón tan correcto delante de Dios que él sabe que son sus hermanos, sabe que le hicieron algo muy, muy perverso. Lo único que quiere saber es que no haya pasado lo mismo con su hermano porque no iba con ellos, pero él quiere ayudarlos. Entonces no hay rencor en su corazón, ya ha sacado eso como lo debe hacer toda persona que realmente crea que es de Dios y sienta en su vida que es de Dios. Versículo 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces vemos que lo que José quería producir en ellos, que era arrepentimiento, que era dolor, se sucedió en ellos, cayeron en cuenta lo que habían hecho con su hermano, que era el mismo José, pues ellos no lo sabían, pero cayeron en cuenta que realmente se habían comportado muy mal, que habían hecho lo malo delante de Dios. Versículo 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, he aquí también se nos demanda su sangre. Entonces vemos cómo este hombre, Rubén, el hermano de José, responde de parte del Espíritu Santo, como él le rogó que no lo hicieran porque esto iba a traer consecuencias delante de Dios. Dice la Biblia que él demandará la sangre de todo hombre. Aquí estaba reclamando, el mismo universo estaba reclamando lo que habían hecho con José. Estaba volviéndolos a traer a ese momento. Versículo 23. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y le diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos, y ellos pusieron su trigo, versículo 26, sobre sus asnos, y se fueron de allí. Entonces vemos cómo José no se dejó llevar por el dolor, por el resentimiento, por la angustia que sintió, que volvió a vivir después de muchos años de haber visto a quienes fueron sus verdugos, sino que simplemente se dejó llevar por el Espíritu Santo, hizo lo bueno y los devolvió en bendición y les dio su provisión que necesitaban y les mandó, solamente les puso una condición que era necesaria para él estar tranquilo, que era que trajeran a su hermano. Versículo 27. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Versículo 28. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos has hecho, Dios? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Versículo 29. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, versículo 30, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Versículo 31, y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Versículo 32, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Vemos cómo le cuentan a Jacob ya todo lo que había acontecido con José y todavía no tienen el saber que era José para poderle decir a su padre. Simplemente le dice que Dios ha hecho algo grande. Aparte de que trajeron la provisión, aparte se les devolvió el dinero y están bien, seguros, solamente que tienen que llevar a su hermano como promesa para este hombre.
Versículo 33. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Versículo 34. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados, así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Versículo 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba atado su dinero, viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece sino Simeón, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Entonces vemos que Jacob no quería mandar hacia José a la prueba que estaba pidiendo. O sea, no entendía por qué razón tenía que hacer esto si ya había perdido un hijo, tener el riesgo de perder su hijo amado. No. Versículo 37. Y Rubén habló a su padre diciendo: ¿harás morir a mis dos hijos? Si no te devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Versículo 38. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces vemos cómo Jacob le advierte que si le pasa algo a su hijo, ya habiendo perdido un hijo, dice que sería para él causa de mucho dolor. Vemos aquí representado el padre, cómo el padre se despojó de su único hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Esto solamente lo hace el padre, porque ningún padre quiere perder a su hijo dos veces, quiere que su hijo se pierda teniéndolo consigo, teniendo la dicha de tenerlo a su lado.